con rabia. Y la rabia es que ya él sabe que se le acabó la vida eterna. Porque él era un ser de vida eterna, pero se le acabó. Porque ya él tiene su fin marcado. Y eso lo sabe él. Por malo. Y eso lo sabe él, porque aquí dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que, dice, que tiene poco tiempo. ¿Cierto que dice así? Sabiendo que tiene poco tiempo. Ya él sabe que va a durar poquito. Y él sabe que en la medida en que va pasando los días aquí en la tierra, más se le está acercando el fin. Entonces tiene más ira. Él dice, no, yo no me voy a perder solo. Yo me voy a perder. Ya él sabe que se va a perder, él está perdido. Dice, pero yo perdido solo no me quedo. Yo me arrastro todo el que se me atraviesa. Por eso dice, ojo, que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Todo el que le dé la oportunidad lo arrastra. Por eso dice el apóstol Pablo con mucha autoridad. Dice, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni padecimientos, ni problemas, dice, nada nos apartará del amor de Cristo. Laura Valentina se me queda quietecita. Dice, nada nos apartará del amor de Cristo. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es lo que yo les quería decir, porque ese es el asunto que se estaba viviendo también en los tiempos del profeta Elías. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jezabel? Eso que les acabo de decir. Jezabel empezó a meterse dentro del pueblo judío, que era en ese tiempo el pueblo de Dios. Y empezó a ¿qué? A dañarles el oído a muchos de ellos. Y se los dañó. Y los puso a adorar ídolos. ¿Se imaginan ustedes unos judíos adorando cerdo en el templo? Algo imposible de pensar. Sin embargo, ocurrió. Jezabel metiéndosele al pueblo de Dios, o sea, la ramera, metiéndosele al pueblo de Dios. Y más se le metía, y más se le metía, y más lo corrompía. Pero como Elías... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Venía a preguntarle, ¿usted hace poquito que vino del Ecuador? ¿De donde Karen? Yo ya hace como 2 meses. ¿Sí? Porque aquel día vine acá y acá no había nadie, entonces dije, de pronto se ha vuelto otra vez para allá. Ya. Bueno. No, era para ver si de pronto Karen me había mandado una encomienda con usted. Bueno. Entonces, muchas gracias. Bueno. Entonces, el profeta Elías reaccionó contra esa labor de Jezabel. ¿Qué quiere decir eso? Que esa va a ser siempre la labor. ¿De quién? De los demás Elías. Elías reacciona contra Acab y contra Jezabel. ¿No ve que por eso era que Jezabel quería matarlo? Entonces, los hechos que estamos hablando son esos. Primero, Jezabel reacciona contra los profetas de Dios y a todos los profetas de Dios de esa época. Eso lo que Elías. Por eso es que Elías
Otra labor que hizo Elías, ¿cuál fue? Huir. ¿Y qué tienen que hacer los hijos de Elías? Uy. ¿Se dan cuenta cuál era la labor de Elías? Y lo que Elías hacía y lo que estaban haciendo Elías. Elías fue perseguido para matarlo. La gran ramera mató una cantidad de los del pueblo de Dios. Lo que pasó fue que Elías no lo pudo matar. Laura, Nelson, déjela. Esa fue la labor de Dios. Y esos fueron los hechos que surgieron contra Elías y contra el pueblo de Dios. ¿Sí les quedó claro eso? Si tienen claro lo que le sucedió a Elías y lo que Elías hizo y lo que pasó en los tiempos de Elías, van a entender perfectamente lo demás. ¿Ya? Ahora, en los tiempos de Elías existió la trilogía satánica. ¿Cuál fue la trilogía satánica de los tiempos de Elías? Y el rey. Acá. Ahí está la trilogía satánica de los tiempos del profeta Elías. Pero miren lo que representaba cada uno, para que después cuando pasen al segundo Elías se den cuenta que está sucediendo lo mismo. De esa trilogía, uno, que era Acab, que era el rey, representaba el estado ¿qué? Político. No tenía nada que ver con religión. Era el estado político, era el rey. Segundo, Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La mujer de acá. La esposa de Acab. O sea, se había casado con Acab. Casado. No se le olvide esa palabra, casado. Y segundo, ella por su conducta, ¿cómo era? ¿Una qué? Sí, era pagana, pero bueno, sí, pero pagana en su aspecto religioso, pero por su conducta moral, ¿Ramera? era una ramera, una prostituta. ¿Ya? ¿Y cuál era la religión que profesaba Jezabel? La bálica, o sea, la pagana. ¿Sí? ¿Y quién es el jefe de esa religión? Satanás. Baal, Satanás. Entonces Satanás que manejaba a todos ahí. Ahí está la trilogía. ¿Ya? 3. O sea, logía, estudio, sistema de 3. En cambio, lo de Dios no se le llama trilogía, se le llama Trinidad, para diferenciarlo de los santos. Trinidad es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Bueno. ¿Sí quedó entendido eso? Ahora vamos a entrar, ¿sabe qué? Al segundo día. Vamos suavecito con el segundo Elías. Sí. Y vamos a comprender bien. Con el profeta Elías nos situamos en el reino del norte, ¿se acuerdan? Que le llamaban el reino de Israel, que estaba compuesto por las 10 tribus, que fue donde vivió y se desenvolvió todo lo del profeta Elías. Ahora nos vamos a situar en el reino del sur. Donde está la tribu de Judá y de Jacob. Exactamente, correcto. Ahí es donde nos vamos a colocar ahora. Ahí es donde ya va a existir el segundo Elías. ¿Sí? El segundo Elías. Solamente Elías o Elías, ¿no? Segundo Elías. Segundo Elías. Vamos a ver quién es el segundo Elías.
Porque ¿quién es el primer Elías? Elías Tisbita. Ahora vamos a ver quién es el segundo Elías. ¿Verdad? La niña El primer punto coincidente, óigase bien, Cuidado que se cae, Laura. mucho cuidado, mucha atención en esto. Y usted para que aprenda también. El primer punto coincidente. Vamos a ver si en el reino del sur, para esa nueva época, también existió una trilogía satánica. Vamos a ver si existió. Estaba un rey que se llamaba Herodes. Ya está el primero. Como rey que era, representaba el estado político. Y este rey tenía una mujer, Herodías, que era impía, porque Herodes era judío. O sea, se suponía que Herodes pertenecía al pueblo de Dios. Se supone eso. Como Acab, ¿se acuerdan? Acab era judío, se suponía que Acab era del pueblo de Dios también. Sin embargo, se había casado, se había unido con Jezabel. Acá está Herodes, que se suponía que era del pueblo de Dios. Y estaba la mujer, esa no era la esposa, era la mujer de él. Ahora le digo por qué no era la esposa. Herodías. Sí, Herodías. Ahora, ¿quién era Herodías? ¿Quién era Herodías? Con la mujer de él. Óigase bien esto. Herodías era la esposa del hermano de Herodes. En otras palabras, Herodías era cuñada de Herodes. ¿Sí? Y siendo la esposa del hermano de Herodes, que se llamaba Felipe, el hermano de Herodes se llamaba Felipe, siendo ella la esposa de Felipe y estando como esposa de Felipe, vivía con su cuñado Herodes. O sea, era la concubina de Herodes. Por lo tanto, Herodías era una ¿qué? Ramera. Ramera. Si están viendo los Laura, puntos déjelo ahí, que lo va a dañar. coincidentes, cómo va coincidiendo lo de la época del profeta Elías con la de esta nueva época que vamos a descubrir quién es el otro Elías. Resulta que Acab era judío, Herodes era judío. Igual la situación, ¿no? Acab se une a una impía llamada Jezabel, siendo él judío. Herodes, siendo judío, se une a una impía llamada Herodías. Es la misma historia, ¿sí? ¿Qué religión practicaba Jezabel? La bálica, la satánica. Pues Herodías practicaba la misma religión. Era impía. Y esa misma religión de Herodías se la estaban aplicando al pueblo judío. Pues miren este otro detalle.
que allá en los tiempos del profeta Elías, mientras Jezabel aplicaba la corrupción al pueblo de Dios frente a los ojos de su marido, y que su marido se cruzaba de brazos y no hacía nada, asimismo acá Jezabel desarrollaba toda su corrupción prostitucional ante el pueblo judío, y Herodes no hacía nada. Lo hacía frente a su concubino y él no hacía nada. Felicidad para él. Todo era risa y bacanales y orgías, y él hacía parte de esas orgías. O sea, son los mismos eventos. Jezabel con Herodes. ¿Ya? Resulta que frente a esa etapa de corrupción en los tiempos de Acab y de Jezabel, surgió alguien que se llamó como Elías Tisbita, a enfrentarse contra esa corrupción, a atacar ese sistema, a decirle a Acab: ve lo que está haciendo tu mujer. Y ahora, ¿por qué se dirigía a Acab? Porque Elías sabía que él era judío. Le dice: ojo lo que está haciendo tu mujer contra tu propio pueblo. Ahora acá, en los tiempos de Herodes y Herodías, se levantó un hombre que se llamó Juan el Bautista, y hace lo mismo que Elías Tisbita. Se enfrenta contra Herodes y se enfrenta contra Herodías. Y los ataca. Y le dice a Herodes: ojo lo que está haciendo Herodías. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con el pueblo de Dios? Lo están corrompiendo. Lo están atacando, lo están destruyendo. ¿Y qué hace Herodías frente a Juan el Bautista? Lo mismo que hizo Jezabel frente a Elías Tisbita. Mientras Herodías lo perseguía de frente, con ejército y todo, para buscando, y Elías escondiéndose, acá Herodías ataca a Juan el Bautista frente al marido, para que el marido reaccione contra. O sea, ella no lo hace directamente, ¿ya? Sino echando al marido, echándole candela, dañándole el oído al marido, sí, echándole chismes al marido en contra de Juan el Bautista. Pero Herodes no se atreve, ¿ya? Porque él sabe que Juan el Bautista tiene un ¿qué? Un pueblo remanente que está ahí, que lo rodeaba. Acuérdense que Juan el Bautista bautizaba carnicos, bautizaba. Entonces Herodes no se atreve a atacarlo de frente, ¿ya? Porque dice: se me viene todo ese pueblo encima. Pero Satanás, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, él sabía que en ese momento el peligro que él tenía era Juan el Bautista. Y él buscaba la forma para acabar a Juan el Bautista. Y se le presentó la oportunidad perfecta. En un bacanal que tenía Herodes, Herodes estaba bastante tomado. Pero como Herodes era prácticamente, él era judío, pero él era prácticamente un impío. Para ahora esas cosas de Dios. Él vivía en adulterio no solamente con Herodías, sino con la que se le atravesara. Era un depravado, así como lo era acá, un depravado. Resulta que Herodías tenía una hija muy bonita, adolescente,
un cuerpo 90, 60, 90. Esa hija de Herodías se llamaba Salomé. Y Satanás le mete la idea macabra a Herodías en la cabeza. Y le dice, por aquí, utilizando yo mi hijo, puedo obtener lo que yo quiero. Mire cómo se viene depravada. Que cuando Herodes estaba todo en trago así, ella sabía que Herodes le gustaba a la hija de ella. Traten ustedes de situarse en un mundo perdido, en un mundo corrompido, para que puedan entenderlos a ellos. Entonces, ¿qué hizo Herodías? Llamó a la hija. Shh, y le dijo, yo quiero conseguir favores de Herodes. Y este es el momento perfecto. Coge esta bata que está aquí, de seda. ¿Conocen la seda? Esa seda clarita. Y esa seda del Medio Oriente, una seda finísima. Y es totalmente así como transparente. Le dijo, ¿ves? Y te pones en paños menores. ¿No? Nada más. El brasier y el calzón. Y el calzón de Herodías era de seda. Y el brasier de seda. O sea que ya no había que hacer mucho esfuerzo con la vista para ver el cuerpo totalmente desnudo. Entonces le dijo, y sobre los paños menores tuyos ponte esta latita de seda. O sea, era la forma erótica de llamarle la atención a Herodes. ¿Sí? Y entonces Herodes, que estaba ya tirado en su catre, digamos así, que ellos utilizaban unos catres ahí para sus bacanales, con un poco de uva y fruta y todo, y tomando vino. Cuando en eso él oyó la música. ¿Sí? La música, sí. Y en la cosa de la música, él ve donde le sale Salomé bailándole. En danza, haciendo una danza. Claro, un tipo en trago, adúltero a morir. Y él de pronto hace así y ve nada menos que a Salomé. Claro, a cualquiera se le fue pasando una vez. Y empezó él ya a ponerle atención al baile de Salomé. Ese baile todo exótico, ese baile todo llamativo, insinuante, ¿sí? Que le hacía a esa muchacha. Y una muchacha adolescente, jovencita, bonita, porque era bonita Salomé. Claro, eso le fue llamando más la atención a Herodes. Y de la parte de un lado de Salomé así escondida estaba la mamá, observando la escena. Y en una de esas así Herodes se fue acercando, y cuando Salomé ya terminó de danzar, Salomé con su hecho pensado termina la danza y ¡prá! Y cae como acostada así al lado de él, ya cerca así al lado de él. Claro, imagínense, eso fue electricidad para Herodes. Y la ve cerquitica así, ya. Y entonces viene, y ahí es donde viene el peligro. Ahí es donde actuó Satanás. ¡Zas! Una vez. Cuando le dijo Herodes le pidió que estuviera con él. ¿Ya? Y ella le dijo que no. Y entonces le dice él,
Pídeme lo que quieras, pero yo quiero estar contigo. Dice la tradición que Herodes en el fondo de su corazón respetaba y quería a Juan el Bautista. Él era corrupto y era depravado y todo, pero él en el fondo, él respetaba a Juan el Bautista. Él sabía que Juan el Bautista era un profeta. Y él en su cosa de sustrato ahí no supo lo que le dijo. Pídeme lo que quieras. Y ahí brincó Herodías enseguida y ¡ras! Y se le fue al oído de Salomé y le dice, pídele la cabeza del profeta Juan. Y vino esta haciéndole caso a la mamá y le dijo, pide lo que quieras. Sí. Le dice, quiero la cabeza del Bautista en una bandeja, sobre una bandeja. Cuando le dijo eso, se echó para atrás y ahí brincó Herodías enseguida y le dice, tú le dijiste delante de todo el mundo que ella te pidiera lo que quisiera, y la palabra de un rey se cumple. Y Herodes se levantó y comenzó a caminar y a vociferar que no, y que no, y que no, y que no, y más, ahí pegase le iba a Herodías. Le dice, ¿cómo vas a quedar delante de todos? La voz de un rey. La palabra de un rey no puede caerse. Y tú le dijiste eso, y ella te pidió eso, y eso tienes que dárselo. Y tuvo que dárselo. Allí fue donde se asesinó a Juan el Bautista. A Juan el Bautista sí murió. El profeta Elías no alcanzó a matarlo. Pero sí se dan cuenta que son los mismos episodios. Los mismos episodios. Si los vamos comparando, lo que pasó acá, donde el profeta Elías lo llevamos a los acontecimientos de los tiempos de Juan el Bautista, son igualitos. Ahora, miren esto. ¿Quién era la fuerza de Salomé? No, ese era el cerebro, pero la fuerza de las armas, ¿quién era? Herodes. ¿Quién era el que tenía el ejército? Herodes. ¿Ah? El rey. ¿Quién era? Acá. Ese era el estado político, que tenía el ejército. Es que estás diciendo, te estás refiriendo a la de acá, no a la de allá. Por eso, que estoy comparando. Estoy comparando. Pero es que dijiste, preguntaste que quién era la fuerza política de Jezabel. Ahora sí. La fuerza, perdón. La fuerza política, la fuerza de las armas de Jezabel, ¿quién era? Acá. ¿Quién era el de la fuerza política y de las armas de Herodías? Herodes. Lo que quiere decir que ni Jezabel ni Herodías tenían fuerza propia. Hágame por y se voltea. Cierto, ellos no tenían fuerza propia. La fuerza la tenía era el rey. Acá era el rey acá era el rey Herodes. ¿Ya? Y ellas se valieron de esa fuerza para lograr el propósito que querían lograr. Atacar, corromper, asesinar al pueblo de Dios. Cada